Es un placer para mí estar esta noche aquí con ustedes. Amo Costa Rica y no lo digo porque esté aquí con ustedes, ticos. Mi esposa y yo tenemos un corazón para esta nación. De hecho, alguna vez hemos bromeado que si nos queremos retirar algún día, nos retiramos o en la zona cafetera de Colombia o aquí en Costa Rica. Y no estoy tratando de impresionarlos. Mi nombre es Oscar Pérez. Como dijo el pastor, soy originario de Colombia. Actualmente junto con mi esposa vivimos en Birmingham, Alabama. Y desde allí, desde nuestras oficinas centrales, si alguna vez usted está cerca de Atlanta o está cerca de Alabama, por favor, además de decir Roll Tide, por favor también venga y visite nuestras oficinas centrales. Tenemos 13 oficinas alrededor de la parte sur de los Estados Unidos. Pero quiero introducirles un poco de quiénes somos y qué hacemos. Lifeline Children's Services y su seccional de Lifeline Global Orphan Care existe para equipar. Y quiero enfocarme en esta palabra en mayúscula, equipar a la iglesia local para que la iglesia local pueda manifestar el evangelio a niños y familias en vulneración. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es liderar. Como organización sabemos cuáles son las pautas que Dios nos ha entregado y queremos servir a la novia del Señor, en este caso a la iglesia. Ya sea local, como decía el pastor acá, ya sea la iglesia de Costa Rica, pero nuestra labor es equipar. No lideramos causas, no le decimos a la iglesia qué hacer, simplemente equipamos. No sé si nos podría ayudar con la presentación. Gracias. Nuestra seccional de Global Orphan Care, que es la seccional universal o global, perdón. Trabajamos en diferentes objetivos. Como les decía, existimos para equipar y ahí subrayamos bien la palabra equipar, porque eso es lo que hacemos, equipamos. En la siguiente página, nuestro corazón está que la iglesia local pueda entender y no pueda simplemente saber cuál es la causa que se tiene que involucrar, sino entender a través de la narrativa bíblica el por qué la iglesia debe estar involucrada en el cuidado de niños y familias en vulneración. Y con esto también quiero quiero resaltar esto bastante. No invitamos a la iglesia a unirse a una causa social. Invitamos a la iglesia a que pueda explorar las escrituras y mirar lo que Dios nos dice en las escrituras que debemos de hacer como tal. Déjeme leer. A lo largo de la narrativa bíblica es claro el llamado que Dios hace a su pueblo de cuidar de los más vulnerables. El versículo más popular, si yo les puedo preguntar a ustedes acá, ¿cuál es el versículo más popular cuando hablan de cuidado del huérfano? Santiago 1:27. Es el versículo más popular. Y está bien, vamos a hablar un poco más acerca de eso también. Es uno de los pasajes más claros al respecto. Dice, la religión pura y sin mancha es esta: cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas y visitar a los huérfanos en sus aflicciones y mantenerse puros o sin manchas del mundo. No está allí, pero lo podemos ver más adelante. La adopción, ¿en qué creemos? 1, integridad bíblica. Como les decía ahorita, no estamos invitando a la iglesia a sumarse a una causa social. No estamos invitando a la iglesia a que se mueva por estadísticas. Veníamos molestando ahorita con el pastor Esteban. Mentira, no era el pastor Esteban, estaba con otros amigos ahorita antes de estar con Esteban y nos preguntábamos ¿cuántos huérfanos, cuántos niños en vulneración hay en Costa Rica? Ellos me decían, hay como unos 4,000. Y ellos decían, ¿y cuántas iglesias hay? Hay como 6,000 iglesias aquí en Costa Rica, si mal no estoy. Y nos poníamos a joquear como cada iglesia, si cada iglesia cuidara a un niño, no tuviéramos más. No, eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que la iglesia pueda entender la parte bíblica del por qué hacer lo que hay que hacer. Como número 2, la centralidad en la iglesia local. Como vuelvo y les repito, nosotros como Lifeline no queremos liderar en lo absoluto nada.
No queremos que la gente vea y diga aquí Lifeline Children's Services y nada. Es la iglesia local. En este caso, la iglesia Templo Bautista de Tibas, que es la oportunidad que tenemos esta noche. Número 3, la centralidad en el Evangelio. No es una causa social. Queremos estar centrados en el Evangelio. Queremos que lo que mueva a la iglesia local es el mismo Evangelio. No simplemente hacer algo por hacerlo o por parecer estar bien. Centralidad en el discipulado es la número 4. Y esto es lo que creemos. Y una de las cosas que decimos no es simplemente ayudar a un niño y una familia que tenga un buen techo, un buen hogar y una buena ropa, si su alma se va al infierno. Estas 4 cosas o estas 3 cosas que acabo de mencionar están muy bien, pero si sumamos al discipulado, mucho mejor. El número 5 es el enfoque de iniciativas holísticas. Y cuando hablo de holística, hablo de manera integral. No solamente enfocarse el niño que ya perdió la familia o el niño que está en el orfanato, en el albergue, como le llaman acá, sino cómo nos podemos enfocar en las familias que están en crisis. Cómo podemos ir como iglesia y enfocarnos en esas familias que están a punto de perder estos niños que van a entrar al sistema. Cómo a través del Evangelio, hablaba con Esteban esta tarde y decía, el Evangelio es reconciliador, y eso es lo que habla Pablo en la carta a Corintios. El Evangelio nos reconcilia con Dios y nos reconcilia con otros. Cómo podemos ir a la familia, pero también cómo podemos ir a esos niños que están saliendo del sistema por mayoría de edad, que son muchísimos en su país también, así como en todos los países de Latinoamérica. Y la número 6, reconciliación y restauración de familias biológicas. Nosotros creemos que la causa del huérfano no comienza con el niño, comienza con la familia. Si podemos llegar, si la iglesia puede llegar antes de que la familia pierda al niño, no simplemente va a mantener el niño en su familia, sino que va a haber una familia que va a escuchar el Evangelio, va a haber una familia que va a encontrar una comunidad donde se vive un discipulado y donde puede escuchar el Evangelio día tras día y domingo tras domingo. En eso creemos. ¿Me podrías ayudar con ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué creemos en la iglesia y no en organismos? Nosotros como organismos no creemos que Lifeline debería liderar estas causas, porque este nombre va a desaparecer algún día. Lifeline Children's Services va a desaparecer algún día. De hecho, ya hemos desaparecido de algunos países. Desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque en alguna forma no podemos llevar el Evangelio, hemos desaparecido de a poco en China, donde después del COVID o cuando el COVID atacó, ya no hemos podido enviar más familias que puedan adoptar desde China. Pero hay una iglesia aún en China. ¿Cómo podemos equipar a la iglesia en China para que ellos puedan hacer la labor? La iglesia es el plan A del Señor y no organismos. La iglesia es el plan A para ser discípulos. La iglesia es el plan A del Señor para mostrar a un Cristo que reconcilia, para mostrar un Cristo que restaura y a un Cristo que puede salvar a estos niños y estas familias en vulneración. Como organismo estamos convencidos por las Escrituras que cada creyente tiene una tarea también. Si usted pertenece a esta iglesia local, como miembro de esta iglesia local, usted tiene una tarea también. Lifeline Children's Services y sus brazos ministeriales, mantenemos en alto la verdad que la iglesia es la novia de Cristo. Y nosotros tenemos una broma dentro de nuestra organización, y no sé si de pronto en la cultura latina se puede ver mucho, pero yo lo miro como cuando el día de la boda, la novia tiene amigas que las están cuidando, y no sé cómo le llaman acá, en Colombia las llamamos las madrinas de novias. Y ellas están pendientes de que la novia tenga todo preparado para uno de los días más especiales. Que la novia esté bien presentada, que el maquillaje esté bien, que todo esté bien para ese momento. Nosotros como Lifeline somos esas madrinas de novias. Y por eso queremos mantener el nombre de la iglesia lo más alto posible. Y por eso no queremos liderar a la iglesia, sino servirle. Como esas madrinas de novia que les sirven a las novias el día de su boda. Eso es lo que queremos ser.
Entendemos que la iglesia no es simplemente un lugar estratégico donde se reclutan individuos, porque es muy fácil para organizaciones mirar a una iglesia que tiene una cantidad de miembros y decir, podemos tener por lo menos 20 familias que puedan adoptar o 20 familias que puedan hacer acogimiento. Ese no es nuestro corazón. Nosotros no miramos la iglesia como un plan estratégico. Nosotros miramos la iglesia es la familia espiritual en la tierra que ayuda a crecer el pueblo de Dios a la imagen de Jesús. La iglesia es el lugar donde los pecadores regenerados son discipulados. Por eso vemos a la iglesia como la vemos y queremos mantener en alto el nombre de la iglesia. ¿Cómo conectamos con la iglesia local? Y tenemos por lo menos 5 principios cómo conectamos con la iglesia local. Y estos principios nos los han dado la práctica que lo hemos hecho por varios años. Uno de los principios es que ponemos la semilla. Esto que estamos haciendo esta noche es una semilla que estamos sembrando. Pero una semilla que es a través de las escrituras y no una semilla que es a través de estadísticas ni de acciones sociales. El segundo principio que queremos mantener en alto es que si los líderes de la iglesia no están involucrados, va a ser complicado que toda la iglesia se involucre. Si los pastores de una iglesia local están convencidos a través de las escrituras que tenemos una responsabilidad de cuidar de los huérfanos, va a ser mucho más fácil que los pastores puedan traer esta convicción a los demás miembros de la iglesia y no al contrario, aunque no niego que pueda pasar. La número 3 es la iglesia. Los pastores pueden estar convencidos, los líderes pueden estar convencidos, pero la iglesia no se convence. Si el Espíritu Santo no convence a la iglesia a través de las Escrituras, nada se puede hacer. Muy poco se podría hacer. El número 4, es la necesidad. Cada país tiene sus necesidades específicas. Esta tarde cuando me reunía con otro organismo como nosotros y que entendemos que la tarea no es simplemente de nosotros y nosotros no estamos para brillar, sino para equipar a la iglesia, hablábamos un poco de las necesidades que tiene Costa Rica. Y además de ustedes de tener unos 5,000 niños esperando por familias, también una cantidad de familias biológicas en una lucha tremenda. De estos 5,000 niños hay un gran porcentaje que van a cumplir mayoría de edad. Y cuando se cumple mayoría de edad, el PANI y las instituciones, el gobierno, ya no tienen más nada que ver con ellos. ¿Qué va a pasar con esos niños? Hay unas estadísticas que podría hablar con ustedes, que 70% de estos niños van a cometer crímenes antes de sus 20 años por lo menos. Pero no nos movemos por estadísticas, porque yo veo una iglesia que puede caminar a mostrar el evangelio a cada uno de estos niños. Y no simplemente un evangelio que habla, porque sabemos que es necesario hablarlo para que pueda la fe construirse en ellos, sino un evangelio que es fácilmente también vivible, que se pueda modelar. Y no hay mejor forma que modelar el evangelio que en la casa. Y el último principio que mantenemos en cuenta es la misión. Cuando la iglesia está conectada en estos 4 principios que acabo de hablar, es mucho más fácil tener clara la misión. ¿Qué queremos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como iglesia? El pastor decía algo súper interesante ahorita. Tenemos un llamado por hacer, pero no todos vamos a poder adoptar, porque todos no vamos a tener de pronto las habilidades o la edad o la estabilidad financiera para hacerlo. No todos vamos a poder hacer hogares de acogimiento temporal, pero todos podemos hacer algo. Cuando entendemos la misión va a ser mucho más fácil para la iglesia entrar. ¿Cómo podemos equiparnos a nosotros a la iglesia local? Y es la siguiente diapositiva que quiero mirar. Nosotros entendemos como organización que la única forma como se puede convencer a la iglesia es esto. Si una iglesia no es convencida a través de las escrituras, apague y vámonos. Por eso creamos un material que se llama Desde el Púlpito. Y este material desde el púlpito buscamos equipar a pastores y a líderes dentro de las congregaciones para que estos pastores y líderes puedan exponer las verdades del evangelio, de esta parte del evangelio a sus congregaciones. Nosotros muy poco hacemos esto y le damos gloria a Dios cuando lo podemos hacer.
Pero nosotros queremos que sean los mismos pastores y los mismos líderes de la iglesia que puedan exponer estas verdades a sus congregaciones. Otro de los materiales que tenemos disponible hoy en día se llama Equipados para Amar. Y ese Equipados para Amar lo que muestra a la iglesia es cómo te puedes involucrar. Hablaba hace unos minutos que no todos vamos a poder adoptar, o no que todos vamos a ser llamados a adoptar, pero todos podemos hacer algo. ¿Cuál es mi lugar en esto? ¿Cuál es mi lugar en este proceso de evangelismo y de discipulados a niños y familias en vulneración? Este material ayuda a la iglesia para también soportar a familias que lo están haciendo. ¿Cómo podemos soportar a familias dentro de nuestras congregaciones, que están sirviendo al huérfano y a las familias en vulneración? ¿Cómo podemos arroparlos en oración? ¿Cómo podemos cuidarles de ellos espiritual y emocionalmente? Porque es una jornada grandísima. Tengo un buen amigo y es mi mentor, su nombre es Rick Morton. Él habla algo acerca del cuidado de la orfandad y el cuidado de familias en vulneración. Es una guerra espiritual constante. Y necesitamos una iglesia que esté preparada para guardar a sus miembros y cuidar a sus miembros mientras van a este campo misionero. El tercer material que tenemos son de familias biológicas, y era lo que venía diciendo al principio. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la causa del huérfano desde el niño y nos olvidamos de sus familias. Cómo a través del Evangelio podemos fortalecer estas familias y que el Evangelio mismo pueda traer esperanza y que este niño no tenga que romper su vínculo con la familia, sino que el Evangelio pueda transformar la vida de estas familias y el niño pueda volver a su hogar y la luz del Evangelio pueda seguir brillando en este hogar. Familias de servicio es otro de los entrenamientos que estamos trabajando y creo que lo vamos a tener disponible para comienzos de 2023, y es básicamente cómo podemos preparar familias dentro de las congregaciones para que puedan hacer hogares de acogimiento temporal. El quinto, creo que es el quinto o el cuarto, ya perdí la cuenta, madres gestantes. A medida de que países europeos y Estados Unidos aprueban leyes a favor del aborto, son leyes que son fácilmente replicables también en nuestra región. ¿Cómo podemos soportar esas madres que la única salida que encuentran es el aborto? ¿Cómo como iglesia podemos ministrar a través del Evangelio a estas madres que están a punto de tomar una decisión fatal, que les va a costar y les va a pesar el resto de sus vidas? Mentores, otro de los programas que podemos tener disponible, y esto está pasando en Guatemala, no es nuestro programa, es un programa de una iglesia amiga en Guatemala que se llama Iglesia Reforma, la cual queremos y admiramos mucho. Y ellos ponen individuos o familias con niños dentro de las instituciones aprobadas por el Estado para hacer una amistad a largo plazo. Y estos niños puedan tener a alguien en quien de pronto aprender, pero también a alguien que de pronto pueda escuchar el Evangelio. Y otro de los entrenamientos que tenemos es cómo podemos entrenar individuos dentro de las iglesias para que ellos mismos puedan entrenarse, o ellos mismos puedan entrenar sus iglesias. Nosotros entendemos de que este nombre va a desaparecer algún día, pero lo que Dios nos ha permitido cultivar tiene que quedar en las manos de la iglesia, de gente capacitada dentro de la iglesia para que esto se pueda seguir multiplicando. Y creo que este es el último entrenamiento que tenemos. Una de las causas que vengo hablándoles es por qué hacemos lo que hacemos. Y una de las cosas que hacemos por lo que hacemos es porque las Escrituras nos los piden. Yo quiero traer una reflexión, espero no tomarme mucho tiempo, y está en el libro del profeta Isaías. Y si usted trajo su Biblia o la tiene digital, yo quiero que usted me acompañe. No vamos a leer todo el capítulo de Isaías 1, pero desde el versículo 10 quiero que me acompañe. Dice algo, voy a leer desde la versión, creo que esta es la versión de las Américas. Si usted tiene alguna otra versión, también es buena. Oíd palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado
y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisotees mis atrios? No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se ha vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliques las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesar de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esa es palabra del Señor. Y yo espero lo que vaya a tomar como reflexión el Señor lo pueda usar y que Él pueda poner sus palabras en mis labios. Y la reflexión que quiero traerles esta noche la he titulado La adoración que trae disgusto al Señor. No sé si los voy a invitar a pensar en el hecho de que alguien quisiera celebrarle una ocasión súper especial. Y al final de los grandes esfuerzos e inversión, usted se da cuenta que no tomaron en consideración algunos detalles como sus gustos, preferencias o algunos detalles que estas personas por su relación o cercanía deberían de conocer de usted. ¿Alguna vez les ha pasado? A mí me ha pasado como casado. Y no sé si a los hombres que estamos casados acá alguna vez nos ha pasado con nuestras esposas. Recuerdo uno del cumpleaños de mi esposa. Yo quise impresionarla con algo súper que pensé que era lo último. Y dije, mi esposa va a seguir rendida en bandeja de plata. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque ella fue muy honesta. Y me dijo, ese regalo estaba más enfocado en ti que en mí. Pero te agradezco la intención. Yo quería comerme un buen bistec y la llevé a uno de los restaurantes más, no tan lujosos, lo que Dios nos permita invertir como familia misionera que somos. Pero era yo el que me quería comer el bistec. Yo nunca le pregunté a ella si ella quería bistec. Parece que esto mismo le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos estaban trayendo todo este tipo de adoración al Señor, ¿cierto? Y Dios estaba realmente disgustado con ellos. Dios estaba, como dice aquí la Biblia de las Américas, de la versión, estaba harto de su pueblo. Israel era una nación con una fuerza religiosa impresionante y Dios le dio esa capacidad. Si vamos al libro de Levíticos, ¿cierto? Todas estas leyes de ceremoniales que el Señor les entregó a través de Moisés a Israel para que hicieran y rindieran culto a su nombre. Tienen una capacidad impresionante de hacer reuniones de adoración, reuniones de oración y todo este tipo de cosas, sacrificios y todo este tipo de cosas. Podían hacerlo los 365 días del año, 24 horas al día, 7 días a la semana si ellos quisieran. Y de hecho en parte lo hacían. Desafortunadamente esta fuerza religiosa era usada hipócritamente por el pueblo. Estas celebraciones religiosas eran hechas por personas que estaban viviendo una vida de inmoralidad. Y déjeme argumentar el título que le he puesto a esto, la adoración que trae disgusto al Señor, con 2 puntos. El primer punto que voy a hablar, lo voy a hablar desde el versículo 10 al 15, muy rápido. ¿Cuál era la razón del disgusto del Señor? Y el segundo punto que voy a hablar de la solución a este disgusto. Déjeme comenzar hablando del disgusto. ¿Cuál era el disgusto? La razón del disgusto del Señor. Y vemos en el versículo 10 cómo comienza diciendo: oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad las instrucciones de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios no le estaba hablando precisamente al pueblo de Gomorra o de Somorra en esta
a través del profeta. Dios le estaba hablando a su propio pueblo. Y le estaba diciendo, yo estoy tan harto de ustedes, así como estuve tan harto del pueblo que destruí. Si usted no tiene de pronto, está comenzando en la vida del cristianismo y no sabe de qué estamos hablando del pueblo de Gomorra y de Somorra, en Génesis, no recuerdo ahorita en qué parte específicamente, puede encontrar la historia de este pueblo y por qué el Señor lo destruyó. Y mire cómo comienza esta carta el Señor llamando a Israel, a su pueblo, al pueblo escogido, Sodoma y Gomorra. Es súper impresionante. Así de Dios estaba tan disgustado con Israel que lo llamó de esa forma. La comparación que el profeta Isaías está realizando en este versículo es profundamente humillante para el pueblo del Señor. El pueblo de Israel creía, y no tanto que creía, sino es que era el especial tesoro, era la nación escogida, era la nación diferente para todas las otras naciones alrededor. Y Dios de hecho lo había escogido para eso, para brillar y para dar ejemplo a las otras naciones. Pero el Señor, por medio del profeta, de la boca del profeta, lo llama Sodoma, Gomorra. Estoy cansado de ustedes, escúchenme. Gobernantes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Si usted no es familia, si usted no es la familia con la historia de Sodoma y de Gomorra, le invito, o si no es familiar, perdón, con esta historia, le invito a que la pueda buscar en las Escrituras. La indignación de Dios con su pueblo era tanto como la indignación que tenía por esta región, la cual destruyó con su ira. Dios habría podido traer otra comparación tal como pueblo rebelde o pueblo obstinado, ¿cierto? Y muchas veces vemos en la Biblia que Dios llama a sus hijos, a su pueblo, ustedes son rebeldes, ustedes son obstinados. De hecho, si vamos al contexto de Isaías 1, él lo compara aún con, le dice, por lo menos en el capítulo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. O sea, aún los animales conocen quiénes son sus dueños, pero ustedes, Israel, ustedes no conocen esto. Él lo pudo haber comparado y le dice Sodoma y Gomorra. Impresionante. Pero decidió usar Sodoma y Gomorra como peso suficiente a su disgusto. Versículo 11 que dice, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de los holocaustos, carneros y de cebos de ganado, cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos, no me complace. Dios no está satisfecho con la abundancia de los sacrificios de su pueblo. Los mismos que Él estableció en el libro de Levítico. Pero no está satisfecho, no es porque haya cambiado de mentalidad. Dijo, no, ya me aburrí. Y le dio la bipolaridad que llamamos. Ahora voy a establecer algo nuevo. No, estaba cansado por algo mucho más profundo que eso. No existía complacencia en su corazón por la calidad, no tanto por la calidad o por la cantidad. Al parecer, el pueblo de Dios se había acostumbrado a las grandes cantidades de sacrificios y a espectaculares fiestas. Y por temas de tiempo no los vamos a tomar, pero si está tomando nota, Amós 5:21, usted puede buscar más adelante en su casa, y Malaquías 1:10, hablan de la costumbre que tenía el pueblo de Dios, de hacer estas espectacularidades. Y el Señor ya estaba cansado de ellos. Versículo 12, cuando venéis a presentarlos delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? Y mira cómo dice el Señor, tanto en el versículo 12, 13 y 14, si seguimos leyendo, no traigas más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y la asamblea solemne. Pisotear mis atrios, vanas ofrendas, incensos, le es abominación, no tolero. Mire todo este lenguaje que el Señor está usando por lo menos en estos 3 versículos. Aborrece mi alma, cansado estoy de soportarles, no les escucharé. Cuando oren no les escucharé y me voy a esconder de ustedes. Estoy harto de ustedes. Básicamente le estaba diciendo el Señor a su pueblo.
los constantes sacrificios a cualquier costo y de alta calidad, Dios los consideró en este contexto inservibles. Es curioso en todo esto que Dios, que Él mismo mandó a su pueblo en la ley, si vamos a los Levíticos, a hacer este tipo de actividades. Pero lo que había pasado con el pueblo de Israel era lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 29, 13, y ese sí me gustaría que usted vaya a su Biblia y lo lea conmigo. Dice así 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esto era precisamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel aquí. Pura tradición aprendida de memoria y un corazón tan lejos del Señor, de su Creador. Era un problema del corazón que estaba viviendo Israel en este contexto. Yo quisiera mostrarles un video porque podemos estar preguntándonos, pero si el Señor estableció estas leyes, ¿por qué ahorita está molesto con Israel? Sí, es un problema del corazón, pero quisiera mostrarles un video. Este es un video de un buen amigo, pastor en la Iglesia Reforma de Guatemala, mi amigo David Puerto, y él explica un poco lo que estaba pasando. Hay algo sumamente interesante en la entrega de la ley de parte de Dios para el pueblo de Israel. Algunos estudiosos han llamado a esto las leyes sándwiches. Y no estamos hablando aquí precisamente de alimentos. El comentarista Victor Hamilton nos ayuda a captar esta idea. Él dice que es de mucho interés que el código del pacto, o sea, la ley de Dios para el pueblo, permita estas leyes sándwiches. En otras palabras, hay leyes humanitarias refiriéndose a lo que algunos han llamado como personas miserables, personas en estado social vulnerable, junto con leyes de culto que enfocan la adoración solamente a Dios. Estos dos tipos de leyes están mezclados a lo largo del Pentateuco. En otras palabras, Dios intencionalmente dejó la responsabilidad social en su ley y la mezcló con normas que regulan la adoración del pueblo a su nombre. Y esto es muy importante. Veamos un ejemplo juntos. Acompáñenme a Éxodo capítulo 22. Vamos a leer varios versículos partiendo del 21. Sabemos que esta es la primera mención de la trilogía vulnerable, como mencionamos antes. Pero notemos las leyes que están arriba y abajo de esta sección de responsabilidad que el pueblo tiene con la sociedad. Éxodo 22:20. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo. Ahora, miremos la primera parte de Éxodo 22:28. No maldecirás a Dios. ¿A qué nos recuerda el versículo 20 y el versículo 28 del capítulo 22? Son referencias al primer y al tercer mandamiento. Adorarás solamente a Dios, no tendrás otros dioses y no maldecirás a Dios. En medio de estas leyes que regulan la adoración a Dios y la trascendencia de su nombre, están estas otras leyes que no son menos importantes. Acompáñenme a leer Éxodo capítulo 22 del 21 al 27. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas, y sus hijos huérfanos. Versículo 25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente.
Esta sección de Éxodo 22 la podemos resumir de la siguiente manera: no adores a ningún otro Dios, no maltrates ni oprimas al extranjero, no aflijas a la viuda, al huérfano, no serás usurero con el pobre y no maldigas a Dios. Interesante, ¿no es cierto? Dios puso esta responsabilidad en las manos de su pueblo para ser obedecida desde el principio, desde que estableció la ley. Dios no esperó hasta el final para ordenar una actuación activa y compasiva de Israel. No, el mensaje era claro: esta nación, este pueblo de Dios, Israel, tiene un Dios bueno. El Dios de este pueblo es ideal porque se interesa en los vulnerables de la sociedad. Y este no era un llamado para algunos israelitas más espirituales. Este fue un llamado para todo el pueblo de Dios. En las palabras del colombiano Milton Acosta, el Antiguo Testamento mantiene inseparablemente unidos la piedad y la protección de los más débiles en la sociedad. Es decir, no se puede ser piadoso y desentendido de los necesitados al mismo tiempo. Y eso es lo que estaba intentando hacer el pueblo de Israel. Estaba intentando ser piadoso a través de sacrificios, pero se estaba desatendiendo de lo que Dios había establecido en toda la ley. Y era de cuidar del huérfano, de la viuda y del extranjero. Para culminar, ¿cuál era el motivo del disgusto del Señor? Voy a terminar con esto. Una adoración que agrada a Dios no está basada en lo que nosotros pensamos que está bien. Y Israel pensaba que los sacrificios estaban bien y eran suficientes. Porque quiero terminar con esto, porque quiero aterrizar el versículo donde nos vamos a enfocar más esta noche. En una oración que agrada a Dios, no está basada en lo que nosotros pensamos que está bien o en lo que nos hace sentir bien como humanos. Parece que Israel estaba satisfecho con esto que estaba haciendo, pero el Señor no. La adoración que agrada a Dios está basada en lo que Él mismo ha establecido en su palabra. Nosotros queremos adorar a Dios realmente. Tenemos que establecernos o tenemos que guiarnos a través de lo que Él ha establecido en sus Escrituras. Y cuando hablamos de las Escrituras, lo hablamos como un todo. Israel estaba escogiendo partes particulares de las Escrituras simplemente, partes particulares del Pentateuco, para agradar a Dios olvidándose de algo. La solución a su disgusto, versículos 16 y 18, permítame lo leo y voy corriendo con esto. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Y aquí era el versículo que quería aterrizar. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Miren el juego de palabras que Dios usa acá, por lo menos en el versículo 16. Lavaos, limpiaos y quitad la maldad. Esto no era un llamado a más actividades. El pueblo de Israel estaba trayendo una cantidad de incienso, una cantidad de animales para ser sacrificados, pero el Señor le decía: no, lávense, límpiense. Por el contrario, es un llamado a dejar la maldad y dejar de parar de violar y abusar la ley del Señor. Pero ¿cómo podría limpiarse el pueblo de Israel? ¿Cómo podría lavarse el pueblo de Israel? ¿Cómo podría el pueblo de Israel dejar de hacer tanta maldad? Versículo 17, mire lo que dice el versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defended al huérfano, abogar por la viuda. Aprended, buscar, reprender y defender las vidas rectas y puras ante los ojos de Dios en una vida llena de compasión por el pobre, por el necesitado, por el oprimido y por la viuda. Un arrepentimiento genuino resulta en una vida sacrificial por el bien del otro. Israel, para de hacer el mal, límpiate, lávate,
y quita la maldad delante de ti. Pero también, al esta parte, aprendete a hacer el bien, reprender al opresor, defender al huérfano y abogar por la viuda. Versículo 18. Venid ahora y razonemos. El llamado que le hace el mismo Señor a su pueblo es venir a Él y ver la necesidad que tienen de perdón y de salvación. Este es uno de los pasajes que más muestra la necesidad de Cristo en la vida de su pueblo. Israel no podría limpiarse por ellos mismos. Una de las cosas que me gusta del profeta Isaías, una vez en el seminario el profesor nos dijo del Antiguo Testamento, Isaías era usado por la iglesia primitiva para estudiar a Cristo. Es uno de los libros del Antiguo Testamento que más habla de Cristo, muchas veces sin mencionarlo. Venid y razonemos. Si tus pecados son como el carmesí, rojos como el carmesí, yo, el Señor, los haré blancos como la nieve. No Israel con sus sacrificios, sino el mismo Señor. ¿Y dónde vemos esa obra manifestada? En el sacrificio de Cristo. Es donde podemos encontrar perdón de pecados. Pero Israel, no te olvides de hacer el bien también. No te olvides de cuidar del huérfano y de la viuda. Y cuando hablamos de cuidar al huérfano y de la viuda, hay una parte que Israel no podría hacer, que solo Cristo puede hacer por nosotros. Pero hay una parte que nosotros podemos hacer, y es aprender a hacer justicia. Ahora, esto de hacer justicia no nos va a sumar para nuestra salvación. Quiero que esto quede claro. Lo único que puede sumar para nuestra salvación y el perdón de pecados es el mismo Señor. Su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección, más nada. Pero una cosa que sí podemos hacer como pueblo, como muestra de que el Señor ha hecho eso con nosotros, es aprender a hacer justicia. Y eso era lo que se había olvidado el pueblo de Israel. Estaban tratando de buscar perdón a través de los sacrificios, porque era como la ira de Dios era calmada a través del sacrificio de corderos y todas estas cosas que podemos ver en el libro de Levíticos. Pero se estaba olvidando de hacer el bien, de hacer justicia, de reprender al opresor. Y si ya Cristo hizo esto por nosotros, lo cual nos ha salido gratis, ¿cierto? Nosotros no hemos tenido que pagar nada por nuestra salvación. Para estar a cuentas con el Señor no hemos tenido que pagar absolutamente nada. Pero como fruto de esto que el Señor ha hecho, debemos de aprender a hacer justicia. Y ese es uno de los lemas de nuestra organización. Y eso es donde quería que aterrizáramos esta noche acerca de este versículo, especialmente en el 17. Si el Señor ya ha lavado nuestros pecados, si el Señor ya nos ha perdonado, ya no podemos hacer más nada por ellos. Ya nosotros no podemos hacer más nada. Lo único que tenemos que vivir es una vida que muestre que podemos hacer justicia y no ser como el pueblo de Israel, simplemente tratando de buscar a través de los sacrificios calmar la ira del Señor o como se dice, a complacer al Señor, pero sus corazones estaban lejos. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades 2700 años después? 1. Tenemos que reconocer la gran tendencia de ser pecadores, como lo era la nación de Israel. Nosotros somos pecadores, el Señor ya ha perdonado nuestros pecados, todavía vivimos en la carne, pero tenemos una tendencia al pecado grandísima. Mientras no seamos transformados, mientras Cristo no venga o mientras partamos de esta tierra, vamos a tener esa tendencia. Tenemos luchas profundas, odio, pecados sexuales, injusticias y tenemos la tendencia de hacer nuestras actividades religiosas una fachada de adoración. Mientras vivimos
una vida de adoración un domingo en la iglesia, vivimos una vida de inmoralidad de lunes a viernes fuera del templo. Gracias a Dios por Cristo, porque no podemos lavar y limpiar y quitar nuestras maldades, la cual incluye no tener consideración de los más necesitados. No tener consideración de los más necesitados es una de las maldades también que necesitamos ser limpiados. Gracias a Cristo, como Pablo dice, creo que en Romanos 7, gracias a Dios por Cristo, porque Él lo puede quitar por nosotros. Aunque sabemos que los actos de misericordia no salvan al creyente, queremos hacer esto bastante claro. Cuidar a la viuda y al huérfano no nos va a salvar. Y pretendemos que usted lo haga para ser salvo. Solamente el sacrificio de Jesús. Que Él solo a través de la fe en Cristo, la salvación, el encargarse de las viudas y los huérfanos, es una marca de aquellos que han sido redimidos por la sangre derramada. El apóstol Santiago lo pone así en Santiago 1:27. Si usted quiere, vayamos a donde está Santiago y podamos leerlo desde allí. Yo estaba súper tentado de hablar acerca de Santiago hoy, porque es uno de los versículos más populares. Pero me acordé que una vez el profesor nos dijo, de Antiguo Testamento, cada vez que usted vaya a leer los profetas, acuérdese que los profetas se tienen que leer y se tienen que interpretar en Dios está llamando a su pueblo a volver al pacto que hizo con ellos, con Moisés. Y Dios está llamando aquí a Israel, en este pasaje en particular, a volver al pacto que hizo con ellos. Él se muestra enojado, pero se muestra también como la solución a ese mismo enojo que Él tiene. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. El contexto de Santiago es mucho más amplio, que viene hablando es mucho más amplio que esto, pero quiero llevarlo aquí a dos verdades para terminar esta parte. Muchas veces queremos guardarnos del mundo y tratamos de vivir sin mancha. Pero se nos olvida que la religión pura y sin mancha, guardarse del mundo, es una cosa que es importante. Pero visitar a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones es otra cosa que también hace parte de eso. No la podemos dividir. No la podemos dividir. Tienen que ir en conjunto o no la tomemos. Es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel aquí en el contexto de Isaías. Estaba trayendo todo este tipo de sacrificios al Señor y estaba olvidando hacer justicia al huérfano. No podemos mantenernos nosotros, hermanos, viviendo una vida sin mancharnos o sin contaminarnos en el mundo, simplemente porque esa es una de las dos partes de la religión pura y sin mancha. La segunda parte tiene que ir junta, y eso fue lo que el pueblo de Israel olvidó. Nosotros no podemos olvidarlos hoy en día, hermanos. Si creemos que vivimos una religión pura y sin mancha, mantengámonos, asegurémonos que estemos viviendo las dos. Me mantengo limpio por la gracia del Señor, del mundo, pero también visito, lo cual es otro tema que no me gustaría hablar, pero visita allí es mucho más profundo que visita el verbo que entendemos hoy en día, a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones. Que el Señor traiga convicción a nuestros corazones, que podamos hacer una reflexión de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo y que nos ayude lo más pronto posible a no simplemente vivir lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. Con esta parte yo creo que terminé. No sé si habrá más tiempo para alguna otra cosa, pastores. ¿Sí? ¿Perdón? Ok, sí, podemos hacerlo también. Usted me preguntará, Oscar, entonces, ¿cómo podemos hacerlo como iglesia? ¿Cierto?
¿Cómo podemos, sí, estamos aprendiendo a guardarnos del mundo como iglesia, pero cómo podemos hacer la otra parte? ¿Cómo podemos hacer esa parte de considerar a las viudas y a los huérfanos? Ahora, yo tengo que ser sincero. Una hermana hoy me preguntó: Oscar, pero la Biblia habla de viudas, extranjeros y huérfanos, y ustedes como organización solamente se enfocan en los huérfanos. Y tengo que ser sincero, es donde Dios nos ha dado la experiencia. Ojalá que puedan salir muchas más organizaciones que puedan equipar a la iglesia en cómo trabajar con los extranjeros, que creo que existen, y cómo también considerar a las viudas. Si vamos a la diapositiva, yo les puedo mostrar rápidamente cómo podemos intervenir como iglesia. Vamos a la siguiente, porfa. Eso. No sé si se ve bien allí. Esto es un pequeño dibujo que una vez nos sentamos a cranear. ¿Cómo podemos ver a la iglesia local? Y por eso la miramos allí en el centro. Esa es la iglesia local. Piense en su iglesia local. Si usted es miembro de esta iglesia local, aquí piense en esta iglesia. Si usted es miembro de otra iglesia, piense en su iglesia. Y piense como, ok, ¿qué hay alrededor de mi iglesia? Donde Dios los ha establecido como iglesia, el sector donde Dios los ha levantado y los ha plantado como iglesia. Bueno, podemos encontrar familias biológicas, ¿cierto? Podemos salir ahorita aquí y mirar a la izquierda y podemos ver que hay una casa donde vive una familia. O podemos salir acá a la derecha y podemos ver casas donde viven familias o edificios, no sé el caso. Pero no sabemos a lo mejor que están viviendo esas familias. Pueden estar en riesgo de separación, no sabemos. Pueden ser familias que no son garantes, y por el término garantes quiero decir que están abusando de los derechos de los niños. De pronto, si los niños gritan, podemos saberlo, pero de pronto no. O pueden ser esas mujeres en crisis de embarazo, que no saben qué hacer y la única solución que les dan es el aborto, que es bastante popular hoy en día en Latinoamérica. Y yo les voy a decir algo acá, a mí no me va a sorprender que el día de mañana en nuestros países en Latinoamérica, ojalá y no, sea más fácil para una persona, que yo creo que ya se está viendo en algunos países, abortar, que ser tratada por alguna otra enfermedad. Eso estamos viendo hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando estas familias están en riesgo, estas familias no son garantes, o estas mujeres en crisis de embarazo, que los consideramos familias biológicas, esas familias que están allí en esa lucha? ¿Qué pasa cuando el Estado hace alguna intervención? Cuando alguien levanta el teléfono, por ejemplo en otros países, no sé si aquí en Costa Rica hay una línea única, pero sabemos que en otros países, por el caso de Colombia, es un numeral 147, y usted ve que está pasando algo dentro del núcleo familiar, ya puede ser abuso, negligencia o cualquier tipo de violencia. Usted levanta la línea y inmediatamente le conecta a la Policía Nacional y usted pone el denuncio anónimo. Yo creo que esta familia está viviendo esto. Ustedes podrían venir y verificar que están allí. Y yo no quiero adorar a Colombia en muchas cosas, porque no somos buenos en muchas cosas, pero en una de las cosas que Colombia ha invertido bastante y que está bastante comprometido es cuando alguien levanta el teléfono, y lo digo porque lo he visto. En menos de 24 horas tienen lo que llamamos nosotros una patrulla de policía especializada en menores o en violencia doméstica, verificando qué es lo que está pasando dentro de la familia, junto con un grupo del Estado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se dan cuenta el Estado que algo está pasando? Obviamente la familia va a entrar en una intervención estatal. Y ahí es donde entra en su contexto PANI a intervenir dentro de la familia. Decir, ok, tenemos que remover al niño. De pronto, en el caso del niño, si es un niño que está siendo abusado, maltratado, está pasando negligencia, lo tenemos que remover temporalmente de la familia mientras la familia muestra garantía de que puede cuidar de él en un futuro. Puede haber un seguimiento estatal, obviamente. El PANI puede decir, bueno, el niño se puede quedar acá, no fue grave, pero podríamos seguir investigando y ustedes tienen que presentarse como familia en algunas cosas. O puede perder inmediatamente ¿cómo se le dice? Padre potestad de los menores.
Si es así, la familia va a pasar por un proceso legal y el niño va a pasar por un proceso legal, y por eso hoy en día dentro de su país como contexto hay 4.500 niños esperando en estos procesos, mucho más esperando en estos procesos legales. Dentro de albergues o dentro de familias que le llamamos familias de acogimiento, mientras las familias se muestran garantes para esto. Este proceso legal normalmente no puede pasar más de 6 meses porque están violándose las garantías y los derechos de los niños, ¿cierto? Pero en el papel pueden pasar mucho más tiempo. Cuando este proceso legal termina o concluye, puede terminar en 3 formas. Puede terminar en una reunificación familiar, lo que quiere decir que el niño, la familia se mostró garante y el niño puede volver a su hogar. O puede mostrarse como una pérdida definitiva, 2, no 3. La familia puede entrar en una pérdida definitiva de las custodias legales de los niños, lo que quiere decir que esa familia legalmente no es más la familia del niño. Y el niño tiene que entrar bajo el cuidado estatal, porque el gobierno ahora es la familia del niño. Todo esto está pasando alrededor de la iglesia local. Por eso lo hacemos un círculo y por eso lo llamamos el círculo de vulnerabilidad. Y gracias. Pérdida de la custodia familiar. ¿Qué pasa cuando pasa la pérdida de la custodia familiar? Listo. Los niños pueden vivir 2 cosas allí. Los niños pueden tener la declaración de adoptabilidad, que le llaman legalmente, y una familia puede adoptarlos o no. Y a mí no me gusta hablar de estadísticas, pero les voy a poner una estadística afuera, aquí en la mesa. Globalmente, 99.5%, escuchen bien, se está tomando nota, 99.5% de los niños que las familias pierden la custodia legal, van a ser adoptados. No van a ser adoptados. Gracias. Te vi la cara y inmediatamente algo estoy diciendo mal. Sí, no van a ser adoptados. 99.5% de los niños. Lo que quiere decir, en ponerlo en términos más coloquiales, 0.5% o 0.5 de cada 10 niños que las familias pierden la custodia legal van a poder ser adoptados. O sea, casi nada. 20 niños que las familias pierden las custodias legales, solamente un niño de esos 20 niños, si estoy bien estadísticamente, sí, solamente un niño, o sea, 19 van a quedarse en el sistema. Pero ¿qué pasa con aquellos que se van a quedar en el sistema? Bueno, los que se van a quedar en el sistema van a cumplir la mayoría de edad. ¿Y qué puede hacer el Estado por aquellos que pueden cumplir la mayoría de edad? Algunos estados, algunos países tienen programas estatales donde le pueden dar una beca al niño si el niño tiene un puntaje superior en las notas de, no sé cómo son las notas de acá, pero entre un rango de 1 a 5, donde 5 es una nota muy grande, los niños tienen que mantener una nota de 4 o 5. Como un niño que ha pasado por cantidades de cosas emocionales, físicas, puede mantener 4.5 como promedio para ganarse una beca del Estado. Como les decía ahorita, las estadísticas son grandes y no voy a traerles más estadísticas porque no quiero abrumarlos con estadísticas. Quiero que las escrituras sean las que los pueda abrumar sus corazones y no las estadísticas. Estos niños tienen gran riesgo de ir a la calle, como pasa en muchos países. Las niñas, más que todos, tienen gran riesgo de caer en tráfico de personas o como le dicen, tráfico de personas para objetivos sexuales. Prostitución, cárcel o suicidio. Y eso está pasando alrededor de nuestra iglesia local. Y usted me puede preguntar, ok, ¿cómo la iglesia local de nosotros nos podemos involucrar? Ok, ¿me pueden ayudar con otra diapositiva? Y voy rápidamente, antes de que se me termine el tiempo. Y ustedes me avisan, Oscar, ya te estás pasando. Creo que tienen que bajar un poco. ¿Cómo podemos responder como iglesia? Corren un poquito hacia la derecha, por favor. Hacia mi izquierda, perdón. Qué pena.
En el caso de las familias biológicas, ¿cómo podemos participar? Voy a leer desde acá. ¿Dónde está? Parece que estamos teniendo problemas con el video beam. Ok, yo puedo compartirles esta diapositiva, puedo dejársela a alguien acá para que ustedes vean. Pero lo que quiero decir es que como organización y todos estos materiales, todos estos entrenamientos educativos que les dije al principio, los tenemos para que las iglesias puedan involucrarse desde el principio para poder manifestar el evangelio a las familias que están en estos problemas, como hasta el final, a estos niños que están saliendo del sistema sin una red de apoyo. Nosotros como organización no las tenemos todas listas en español aún, ni contextualizadas, pero las que podemos tener, se las queremos entregar en las manos de una iglesia local que se quiera comprometer a vivir Isaías 1:17, Santiago 1:27, Éxodo 22:20 y todo el resto de las escrituras y vivir un evangelio para la manifestación, para que se pueda manifestar un evangelio a estos niños y a estas familias en vulneración. Muchísimas gracias.